Estoy grabando audio, estudio y estudio aquí arriba. Pan. ¡Oh, papá, estamos ready, Juan! Cuando tú digas, papá. Ahora mismo nada más. Vamos. Hola, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Muy contento en este episodio número 100. Son 100 semanas consecutivas y había que tener un invitado especial en esta oportunidad. Alguien que seguramente ustedes conocen. Alguien también muy especial para mí. ¿Cómo estáis, Víctor? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores? Muchísimas gracias, Juan, aquí por la invitación. Para mí es un honor. ¿Cuándo fue la última vez que yo estuve aquí? Uy, serán varios meses, en realidad no lo tengo contado. Este episodio, bueno, te hablaba yo recién que lo especial que tiene son por 3 cosas para mí. Lo primero, son 100 semanas consecutivas. Estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores. Y hace 10 años atrás nos conocimos por primera vez por internet y empezó esta alianza, este trabajo, esta amistad que ya lleva 10 años siendo un marciano oficial. Así que tenías que ser tú, no podía ser otra persona en esta semana muy especial y con cosas que están ocurriendo en el mundo del jailbreak. Yo sé que en algún sentido está un poco desconectado. Es mi intención actualizarte, contarte que algunas cosas van bien, otras no tanto, y quiero saber qué se siente en este tiempo, estos, bueno, ya años podríamos decir que estás sin el jailbreak, estás probablemente con otro dispositivo que es Android. ¿Extrañas el jailbreak? ¿Extrañas esos días? ¿O qué cosas extrañas de esos tiempos cuando generaba ese contenido? Yo digo que más, lo que yo más extraño es la comunidad. Como que ahora uno vive sin comunidad. Y fíjate que eso era lo que yo más criticaba cuando yo estaba dentro de la comunidad, cuando yo era parte del jailbreak. Yo decía que Android, aunque sí se puede hacer, aunque sí tú puedes hacer muchas cosas, hay algo que lo diferencia y era como era bien central, centralizada lo que era la comunidad en el jailbreak. Y ciertamente eso era lo que yo más apreciaba, lo que yo criticaba que Android no tenía, y ciertamente es lo que yo más extraño hoy, como una comunidad de que mira la actualización que salió, salió el jailbreak, cómo relacionar cada noticia a lo que es el jailbreak. Yo digo que de una, eso es lo que yo más extraño, tanto en el uso del dispositivo hoy en día. O sea, si uno trata de recordar esas mejoras que queríamos en el teléfono, ya hoy ciertamente la tenemos, y aunque soy usuario de Android al 200%, hay cositas que yo le arreglo, cositas que yo le cambio. Y ahora lo que yo más aprecio del dispositivo es lo fácil que yo me puedo cambiar sin ningún dolor de cabeza. ¿Tú me entiendes? Como que, me puedo cambiar, tengo un nuevo teléfono, yo lo cambio todo. Y esa práctica me gusta mucho. Pero esa práctica tú la tienes o sea, cuando te cambias entre iOS y Android. No, cuando cambio de Android a Android. Cada vez que sale un nuevo dispositivo que voy a hacer el cambio, yo no me preocupo de que si tengo que con iPhone, cada vez que sale un iPhone, tú tenías que ver, ok, mis aplicaciones hackeadas funcionan, el jailbreak ya funciona, como que esa preocupación se te sale y es muchísimo más cómodo. Ya entendí ya. Claro, en ese sentido, lo que ofrece Android respecto al cambio de dispositivo y lo que te toca vivir a ti, cuando hay que hacer el revisado de un equipo y cuando tengo que cambiarme una semana y tenerlo siempre conmigo, el daily living, viviendo con él, claro, y se va notando la diferencia. Esto de la comunidad que mencionas tú, de que existe en el jailbreak, aún está, tendría que decirlo, aunque no la voy a comparar, Víctor, a la era dorada iOS, desde iOS 4 hasta iOS 8, 9, que era, pero impresionante. Ya hasta iOS 7 más o menos, cuando estaban hasta los evaders, las jailbreak con las conferencias ahí en San Francisco, con Saudi, etcétera, eran sin duda otra era que se extraña bastante tener esa relación con los desarrolladores también, de los que crean las herramientas, de los que están metidos en todo esto. Hoy día hay una relación un poco más fría y distante, se podría decir. Hay una persona que es el que está como llevando a cabo cada actualización del jailbreak, que se llama Pwn2Own, la herramienta se llama Uncover, pero casi nunca está activo en su cuenta de Twitter. Uncover.
Ajá. Wow. Y está él, y él, bueno, tiene el jailbreak actualmente hasta iOS 14.8 y no llegó hasta 14.8.1, se está esperando ahí, pero ha llegado para algunos dispositivos, no para todos. Entonces, como que la pista se está cerrando cada vez más, pero este líder, este equipo, Pon2On, respecto a la comunidad, como que es activo en Twitter, como que empieza a tuitear cuando va a liberar la herramienta. O sea, estamos todos expectantes. Pero hoy en día, ¿cómo está? ¿Solamente hay una herramienta o hay una entidad? Porque antes, que tú muy bien recuerdas, existía lo que era la herramienta, pero sí existía la comunidad en torno a Cydia, por ejemplo. Teníamos más personajes. No sé cómo es ahora. O sea, ahora hay igual distintos personajes, como era Saurik, era totalmente diferente a la gente de iPod. ¿Cómo es? Pod2G. Pod2G, alemán, que era el líder de alemán, los exactamente. Habían más personalidades. ¿Ahora existen esas personalidades también o no? Sí, también, o sea, está esta herramienta de Uncover, está ahí con 3 personas. Está Pon2On, que es como el líder del equipo. Está el que está a cargo de Cydia, podría llamarse, que es Sam Bingner. Y también está Jay James, que son otras personas que son nuevas, que antes no estaban. O sea, si es que recordamos desde iOS 4 hasta iOS 10, no aparecían. Saurik simplemente dejó la comunidad desde iOS 10, ya él no ha regresado, y hay otras personas como que le han ido dando mantenimiento a Cydia y ha ido sobreviviendo y funciona bien. Bueno, han aparecido otras alternativas a Cydia también, que hacen mucho más cosas que Cydia, pero Cydia sigue siendo instalada en el dispositivo. Sí, ajá, al menos en el jailbreak este de Uncover sigue siendo. Y hay personas que la mayoría lo sigue utilizando, aunque yo en lo personal no ocupo Cydia porque los otros gestores de paquetes te ofrecen más alternativas, son más rápidos también, pero hay veces que Cydia ofrece una estabilidad y funciona cuando otros no lo hacen. Entonces sigue siendo ahí el abuelo, le llamamos nosotros, lo recordamos así porque en verdad Cydia en ese sentido es indestructible. Bueno. Entonces está esa comunidad. Y claro, iOS ha ido integrando poco a poco varias funciones que uno va diciendo, a lo mejor será que Apple nos quiere ir sacando del jailbreak, aunque el porcentaje es muy bajo. Yo recuerdo hace años atrás, cuando estaba Saurik, que él publicó en una de estas conferencias del jailbreak diciendo de que el porcentaje de dispositivos que tenían jailbreak de iOS en esos años era un 8%. Hoy día yo creo que con suerte seremos, con lo que ha crecido Apple y la cantidad de dispositivos, seremos el 1 o 2%, o sea, un 1% me arriesgaría a decir que es mucho ya. Wow, pero bueno, un 1% verdad, es una gran cantidad como quiera. Claro, sigue siendo un número importante si lo vemos como número y no como porcentaje. Y bueno, tú ya estás en Android. ¿Hace cuántos años estás con Android, Víctor? Yo recuerdo que desde que yo estaba en New York, que hice ese video donde yo decía de que no iba a comprar el iPhone 6S. Pero en verdad, en ese video yo expliqué de que ya como que se me estaba saliendo del corazón iOS, pero yo todavía lo seguí usando. Y creo que en México, que con un Lite, creo que en México fue que me transformé, aunque seguía haciendo los videos de iOS como hoy en día, todavía lo sigo haciendo. Ya cuando yo dejo de usar iPhone como dispositivo principal es cuando ya yo abandono totalmente el jailbreak. Creo que desde iOS 9, iOS 10 por ahí. Creo que fue mi más último video. Y he querido como que hacerlo, pero es como que, mira, y ahora tengo la SIM card, la tengo aquí. Pero no es el teléfono principal. Lo que yo hago es que lo pongo aquí y le comparto internet porque es más eficiente. Si yo pongo la SIM card aquí, le trato de compartir internet al iPhone, es un desastre. El internet se pone lento, no funciona. No sé por qué. Pero el iPhone lo que yo hago es que le comparto internet al Android y en Android es donde tengo todo. Pero sí, ha sido un largo tiempo. Y es eso. Como no uso el iPhone como tal, no uso pero uso cosas específicas. No puedo decirle que no. Tengo mi Apple Watch, entonces sí uso cosas específicas en el iPhone. Y este cambio que tú haces es principalmente se debe al canal, ¿no? Porque pasamos de Marciano Phone a Marciano Tech y se empezó a... No, yo creo que no hubo una relación directa porque tú puedes usar cualquier dispositivo tuyo personal y crear contenido. Yo creo que me fue gustando. Hay un video por ahí de cosas que amo de Android.
también hice ese video y hubieron cosas que me fueron gustando. La facilidad que te digo de que yo me puedo pasar de cualquier dispositivo a Android sin perder muchas cosas, muy sencillo. La única aplicación que tengo hackeada es WhatsApp, realmente, porque uno es hackeador, uno nunca deja el hackeo. Pasarme de dispositivo a Android es muy fácil. Tengo todo en Google, tengo todo instalado, tengo todo muy cómodo. Entonces, ya tú te envuelves con el ecosistema y te mantienes ahí. Y tengo todas mis claves están en Samsung, en el cloud de Samsung. Entonces, mucho más sencillo para mí. Entiendo. Mira, actualmente hay gente que está esperando el jailbreak en iOS 15 y cada cierto tiempo aparece ese comentario de que ya me aburrí de esperarlo, voy a actualizar y desecho toda esperanza del jailbreak. Y no hay jailbreak. ¿Para ninguna versión del 15? Para ninguna, en ningún dispositivo, pero ya vamos a hablar de eso. Yo te voy a empapar de por qué estamos en esta situación. Pero hay gente que dice voy a actualizar o dicen me voy a Android. ¿Tú le recomendarías a un usuario que está esperando el jailbreak o que se aburrió y que quiere Android tiene la respuesta, tener el control? ¿Qué crees tú? ¿Lo recomendarías? Android tiene la respuesta. Mira, ya iOS 14, desde iOS 14, de iOS 13, hay mucha personalización en el dispositivo. En verdad, yo sí, te soy sincero. Cuando yo a veces veo una nueva aplicación que quiero instalar, la pongo en el iPhone porque la experiencia es como que más limpia. Todo está más organizado. En mi teléfono, en mi Galaxy, no sé, pero lo siento como que más desorganizado y no lo instalo. Yo no sé, o sea, eso depende mucho del cliente, de la persona, de qué la persona quiere. Si es un usuario más que le gusta, si a ti te gusta eso mucho del jailbreak, en Android está la respuesta a todo. Si tú eres un usuario, que yo lo veo así, yo siento que la gente que tiene iPhone y que no le hacía el jailbreak, le gustaba más la experiencia simple, la experiencia de poder usar el dispositivo, la experiencia de poder mandar un mensaje de WhatsApp y ya, no pasaba de ahí. Pero la persona que le exigen un poquito más al dispositivo, como yo, sí, yo me siento más cómodo en Android. Aunque la experiencia es un poquito más cumbersome, como que más difícil de sobrellevar. Pero era lo mismo que teníamos en el jailbreak. Para tú ser usuario del jailbreak, la experiencia es un poquito más difícil de llevar, digámoslo así. Ahora, están los clásicos comentarios que se han arrastrado durante años. Dice, pero ¿cómo me voy a ir a Android? Dicen que el teléfono se pone lento, si se empieza a llenar la memoria, empiezan a ocupar expresiones como aquella. ¿Se vive aquello? ¿Se ponen lentos los teléfonos? Yo le digo a la gente que una cosa es tener Android, no sé, pues en una versión determinada de iOS, y la otra es tenerlo en un buque insignia, una máquina de alto, no sé, de alto rendimiento, de alta gama. Yo siento que mi Galaxy S21 sí a veces me da fallos, a veces se me pone un poquito lento, pero yo tengo 256 GB y tengo el teléfono lleno, entonces yo tengo muchas cosas dentro del teléfono, entonces puede ser que por eso es que me da los fallos, ¿me entiendes? Pero no te sabría decir, no te sabría decir de que si se pone lento, sí. Personalmente el mío sí me ha fallado, pero yo creo que eso es más porque no lo actualizo. Me llegan actualizaciones y yo no le presto atención. No es como cuando yo estaba en iPhone, que una actualización tú le prestas mucha atención. Aquí yo ni le presto atención y veo meses después de que veo otro Android y digo, wow, loco, ¿cómo tú tienes eso? Yo tengo la más última actualización y digo, my God. Y ahí es cuando yo hago la actualización. Porque claro, dicen que el teléfono se pone lento, hablan del virus o de los anuncios. Bueno, el App Store se han colado un montón de aplicaciones y también están llenos de aplicaciones llenas de anuncios. Entonces ha ido cambiando, creo yo. Yo soy de la idea de que Android, y no es el mismo Android de hace 10 años atrás. O sea, la evolución que ha tenido, el cambio y cómo se ha tenido que ir inventándose a sí mismo para poder llegar a teléfonos tan buenos que han salido, que soportan este sistema operativo, que es como lógico que ya las cosas del pasado, los errores no los van repitiendo. Así que lo que te quiero conversar ahora es del estado actual del jailbreak en iOS 15. Cuéntame, Juan, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la gente, algunos que están desesperados porque sienten que se está demorando y bueno, el año pasado
El primer jailbreak de iOS 14 salió en 14.3 y hoy día estamos en 15.3. Los últimos 3 años hemos tenido jailbreak en este mes, en febrero. Es un mes sumamente especial para la comunidad porque o sea, si han sido liberados se están jailbreak. tardando tanto los del jailbreak que lo lanzan en febrero. Bueno, desde iOS 12, 13 y 14 ha sido en febrero. ¡Wow! Ya llevamos 3 años y cuando hablamos de febrero hay que pensar que iOS, cada nueva versión ya es liberada en septiembre. Entonces pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. 5 meses después llega el primer jailbreak y estamos en el mes en el cual ya algunas vulnerabilidades han sido anunciadas, pero hay algo que implementó Víctor, que creo que no te lo he comentado ni siquiera por privado, que es un nivel de protección que Apple lo había puesto inicialmente en macOS, pero ahora lo llevó a iOS y iPadOS. Y es tan simple como si se quiere modificar algún archivo del sistema, de la partición donde está iOS, si se quiere grabar algún archivo, si se quiere escribir, cambiar un nombre, lo que sea, el teléfono se apaga y no va a encender. O sea, tiene un bloqueo el sistema operativo que si se quiere modificar algún archivo de donde está iOS, se va a negro el equipo. Y ¿En serio? Y eso golpea, pero de frente es una bofetada a la comunidad del jailbreak, porque cuando tú haces el jailbreak, no sé, algo visible que tú tienes es que aparece Cydia en la pantalla de inicio porque instalaste una aplicación, obtuviste todos los permisos de superusuario del root y ahora no se puede. Imagínate que si se llega a realizar, se va a negro simplemente el equipo. Y ahí es donde surge la duda, ¿qué es lo que pasa? ¿No hay ningún jailbreak, dices tú? Bueno, en iOS 12 apareció un jailbreak muy bueno que se aprovecha de una vulnerabilidad del hardware del dispositivo, del chip. O sea, Apple no lo podía solucionar con ninguna actualización. Ese jailbreak se llama CheckRain. Sí. Y aparece, bueno, en el pasado había otro, también Black Rain, que era como la lluvia negra, y ahora le pusieron CheckRain porque ocupa un exploit que se llama Checkmate, del jaque mate, y le pusieron ese nombre porque le hicieron el jaque mate a Apple. O sea, Apple no puede lanzar ninguna actualización y solucionarlo. Y claro, y la fiesta de CheckRain estuvo en iOS 12, en iOS 13, en iOS 14, al punto, Víctor, que habían, por ejemplo, iPhone que le podías instalar Android. O sea, llegó a ese nivel de instalar hacer como un Hackintosh. O sea, porque tengo un computador Windows y le instalo macOS, pero ahora no, ahora era un dispositivo iOS que yo le podía instalar Android, otro sistema operativo. Vinieron los bypass de iCloud, o sea, de estar desbloqueando los dispositivos que venían con este tipo de bloqueo. Si bien este jailbreak funciona solamente desde el iPhone 10 hacia abajo, que es donde está esta falla en el procesador, bueno, esos dispositivos siguen soportando iOS 15, el iPhone 10, el iPhone 8, el iPhone 7, el iPhone 6S, y ni siquiera esa vulnerabilidad del exploit, del checkmate, el jaque mate, ni siquiera se puede, o sea, te permite leer, han ocupado esa vulnerabilidad para leer información del dispositivo, para sacar contraseñas, sacar fotos, sacar conversaciones, pero de ahí a estar escribiendo es lo que no han podido hacer. O sea que entonces, sí hay jailbreak en esos dispositivos por esa vulnerabilidad de hardware, pero si tú lo pusiste en iOS 15 te jodiste. Exacto, lo entendiste súper bien. ¿Por qué? Porque ese exploit, el del jaque mate, permite en iOS 15 leer información, solo lectura. Pero cuando ya cuando te pones a escribir, cuando quieres instalar un tweak, ¡pum!, te fuiste. El teléfono pantalla negra y ya no hay nada más que hacer. Este bloqueo que hizo Apple, esta seguridad que implementó en iOS 15, ni siquiera lo hizo pensando en el jailbreak. O sea, el jailbreak se vio afectado de manera involuntaria. O sea, lo blindó, ya que se puso tanto con este lema de la privacidad y la protección de tus datos, hizo todo lo necesario para evitar de que vayan a acceder a tu dispositivo y que se atrevan a estar escribiendo información en él. Entonces, y ahí se vio afectado involuntariamente. Encima de eso, Apple agarró y demandó a Pegasus. De hecho, de eso mismo te iba a mencionar. Uno de los factores por los cuales se cree que se implementa esta seguridad en iOS 15 es para evitar el Pegasus, todo esto implementado por este grupo de israelitas del NSO Group, que ese software sí que es terrible, ¿no? Claro. O sea, te graba las llamadas telefónicas, te sigue todo el GPS por donde te mueves, o sea, toma fotos
con la cámara trasera y delantera sin que tú te des cuenta. Así que Apple lo hizo pensando en fallos tan grandes, así de increíble, lo puedes creer. ¡No! Yo lo que pienso es un poco raro porque es un canal que se dedica a estar hablando de jailbreak. Y también hay algunos que dicen que el jailbreak ya murió, el jailbreak tiene los días contados. Entonces, con esto que yo te acabo de mencionar. Es aún peor. ¿Qué crees tú? No, aún peor. ¿Nos vamos para Android? Aún peor. Es que Apple está acabando con el jailbreak de dos formas. Dándole más seguridad y dándole más libertad a los usuarios. O sea, tiene dos francos abiertos. No es como que están dándole más seguridad y el jailbreak sigue encerrado, sino como que están abriendo más su sistema operativo y al mismo tiempo están atacando por la seguridad en ambos lados. Y este ataque ha dolido mucho porque cuando salió iOS 12, este jailbreak de Checkra1n salió 1 o 2 meses después. Cuando fue iOS 13, salió iOS 13 y Checkra1n ya lo teníamos a la semana. O sea, una semana y ya teníamos Checkra1n. Salió iOS 14 y también lo tuvimos así en el corto plazo. Pero salió iOS 15 y el tema es que el equipo de Checkra1n, los integrantes que son otro equipo, son otras personas distintas a los de Uncover, no dicen nada. O sea, están en pleno silencio en sus cuentas de Twitter. Algunos piensan de que ese silencio es porque están trabajando simplemente y no quieren presión. Algunos piensan que a lo mejor ya no se están dedicando a esto porque no pudieron vencer esta seguridad que ha implementado Apple. ¿Cuántos seguidores tienes del líder ahora mismo? El líder. ¿Cuántos seguidores tiene en Twitter? Bueno, Luca Todesco lo venimos viendo a él desde iOS 10, que liberó una herramienta de jailbreak. Él actualmente en su Twitter tiene 140,000. Ok. Número que no es menor tampoco. No. Y el líder ahora que tú dices, ¿cuál es el que tú crees que tiene más seguidores? Bueno, Luca Todesco tiene 140,000 y el otro, déjame lo estoy revisando ahora, se llama Pwn 2 Own, que es el de Uncover. Él tiene 240,000, tiene 100,000 más. Y esos son dos jailbreaks distintos, sí, porque Checkra1n solamente llega hasta el iPhone 10 para abajo, en cambio Uncover cubre iPhone 12, se espera también que el iPhone 13 estamos ahí aguardando para ver qué sucede con eso. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Piensas que estamos en los últimos días del jailbreak, que ya nos tenemos que ir a Android? Tú sabes que mucha gente, si yo vengo y digo que sí, que estamos, mucha gente no lo ven como mi opinión y ven eso como que es lo que yo quiero que suceda. Mucha gente malinterpreta lo que yo veo que va a suceder, yo como visionario, pero si digo algo negativo y digo, bueno, señor, el jailbreak está muerto, voy a saltar del Titanic antes de que se hunda. Ah, no, que ya yo soy hater por decir eso. No, brother, mira cómo es lamentable, es una realidad, mira cómo se ha ido cumpliendo. ¿Entiendes? Entonces, obviamente, sí, el hecho de que estamos en febrero y no hay esperanza de un jailbreak, eso son cosas que van hiriendo todo lo que tiene que ver con el jailbreak. Pero la gente no quiere, va a decir que lo digo por hate y porque ahora yo estoy mucho en criptomonedas. Pero es una realidad. Claro, van a decir aquello. Hubo un tiempo el año pasado que también estuve flameando esa bandera diciendo que el jailbreak estaba muerto, pero al final salió el jailbreak. Pero lo que estamos viviendo ahora no pero quiero es que decir cuando que yo está digo muerto, que el jailbreak está muerto, yo no me refiero a la herramienta en sí. Una cosa es la herramienta y otra cosa es la comunidad. Yo cuando decía eso era como que ya se le pasó el cosita a la comunidad. Yo me sé mover rápido, yo tengo que ser visionario. Estoy de acuerdo. No, en esos años pero no, era espectacular. Hasta iOS 7, que estaban los evaders, era fantástico, tendría que decir yo. Eran muy buenos años. Después vinieron los chinos con Pangu y Taiji, que sacaron su jailbreak en iOS 8 y 9. Y luego cambió un poco. Se va Saurik en iOS 10 y la historia es totalmente distinta. Y claro, y en esos años era como que, nos falta la vulnerabilidad para hacer el jailbreak. Ya, salió la vulnerabilidad. Ya vamos a pulirla, vamos a explotarla. Listo, hagamos el jailbreak. Y salía jailbreak. iOS 12, 13, 14. Pero ahora en iOS 15 tenemos una vulnerabilidad explotada, pulida, que es el checkmate, el del jaque mate, y ni aún con eso se ha podido hacer el jailbreak. Hay otra solución. Se habla de un jailbreak tipo rootless, que vendría a ser un jailbreak que no modificaría estos archivos en el sistema, que se aprovecharía de otra partición, porque iOS viene como con
como no sé, como un Windows, disco local C, disco local D, y como que haciendo el jailbreak, pero no metiéndose a la partición C, sino que haciendo cambios desde la partición D, pero aún así ya está este exploit del jaque mate, del checkmate, y ni siquiera hemos conseguido el rootless, sin duda alguna, con esta vulnerabilidad que ya está. Son genios los que están ahí. Que sin duda alguna son genios esta gente que buscan una forma de como que, ok, Apple hizo esto, vamos a hacerlo diferente. Cuando viene a ver, crean un sistema y o sea, un iOS hackeado y lo ponen en cualquier otra partición, porque la idea es buscarlo y la mente humana, papá, ahí está todo. Bueno, en la comunidad del jailbreak estaba una persona que ayudaba mucho, que trabajaba para Google, se llama Brandon Assad. Y Brandon Assad yo creo que es una de las personas más inteligentes que hay en este planeta, al menos claro, que hacía descubrimientos al punto que Víctor, Apple se lo llevó. Se lo llevó de Google y se fue a trabajar con Apple. Y de hecho hay algunos como yo que pensamos que si no fuera por Brandon Assad, porque él liberaba cosas que hasta hoy en día se siguen ocupando para jailbreak hasta iOS 14.8. Entonces uno empieza a decir, una de las grandes jugadas, o sea, uno podría decir que el jaque mate estuvo con este exploit que apareció con Checkra1n, pero yo creo que un jaque mate grande que hizo Apple y que nos sigue doliendo al menos en iOS 15 es haberse llevado a esta persona. En el pasado también ocurrió, no sé si te acuerdas de Comex, que también otra persona metía en el mundo del jailbreak, que también Apple a trabajar con Apple. Sí. Después él se fue, sí, se aburrió. Algo pasó, o sea, hay que tener agallas también, no sé, para decir me voy de Apple y voy a hacer mi propio mundo, pero al menos Brandon Assad, de Google, creemos que fue él el responsable de que las cosas estén como estén en iOS 15. Así que esperemos a lo mejor contactarte algún día y decirte, Víctor, salió el jailbreak en iOS 15, vamos con un martes Twix. Tú sabes que estamos abiertos. Tú sabes que estamos el segmento favorito, eso. ¿No? ¿Te acuerdas de Muscle Nerd? Interesante. Muscle Nerd, ajá. Posing Ninja, un montón de gente. Ionic. I Hate Snow, también estaba otro. Mucha gente, en verdad. También los hay ahora, pero les ha costado un poco más. Esperemos que lo puedan solucionar. Hay cada uno, dependiendo del tipo de usuario que sea, va a ver si mira hacia Android o no. Pero al menos seguiremos aguardando acá y yo te mantendré actualizado. No, yo te puedo hacer ver preguntas aquí. Dale, pregúntame. ¿Qué como aplicaciones así que tú me puedas decir de que valen la pena para yo pasarme para el jailbreak? Bueno, estás con cosas el 13 así Pro que Max, yo diga, ¿no? wow. Sí, tengo el 13 Pro Max aquí. Por ejemplo, cambiar los iconos, que es una de las cosas que llaman la atención cuando uno mira un teléfono con jailbreak. Hoy día se puede cambiar los iconos, pero tienes que ir haciendo el trabajo uno a uno. O sea, tenés que seleccionar un icono, ir a los atajos, seleccionar la imagen, cargarlo, listo. En el jailbreak todo eso se hace un toque y se acabó. O sea, pero es literal. Los temas. Literal, un toque. Los temas es una opción, aunque hay temas que son sin jailbreak. Pero, por ejemplo, ahora yo estoy en un teléfono que no tiene jailbreak y hay algo que extraño. Por ejemplo, me pasa mucho con esta aplicación de, no sé, con cualquier tipo de teclado, que en la parte inferior del teclado, donde está, no sé, para los emojis y el micrófono, hay todo un espacio acá que Apple todavía no implementa nada. Y en el jailbreak ahí han colocado, no sé, funciones rápidas, cortar, copiar, pegar, han colocado los emojis, como que han añadido productividad. ¡Wow! Eso está bueno. Para poder tener un portapapeles, todo lo que has copiado, todo y directamente, ni siquiera tenés que ir al App Store, porque hay aplicaciones que lo hacen también, pero es todo más rápido. Modificar, por ejemplo, el centro de control, el cambiar el orden como tú lo quieras. Por ejemplo, a mí me pasa en las noches que yo desconecto el teléfono de internet, queda solamente en mi teléfono encendido, no sé, la antena por si hay alguna emergencia, pero el Wi-Fi y los datos móviles se apaga. Pero en la noche no me sirve apagarlo desde el centro de control porque queda ahí medio encendido. Tengo que ir a las configuraciones y apagar el Wi-Fi definitivamente para no tener ningún tipo de mensajes, porque si no se vuelve a activar a un rato después. Entonces, son cosas que yo las veo y digo, bueno, y hay otras también que las echo de menos. Entonces, por ejemplo, cuando te llaman, ¿cierto? Que aparece un banner ahora en iOS 14 o 15 creo que apareció, pero sí que el banner tú lo aprietas, o sea, interactúas cualquier tipo de llamada y se vuelve a ocupar en pantalla completa. Entonces el banner tú siempre lo estás ocupando y te sales y el hackeo de aplicaciones, que es mucho más simple. Tú me decías recién que tenías hackeado el WhatsApp. ¿Se puede hackear el WhatsApp sin jailbreak? Sí, pero
tiene algunas limitantes, por ejemplo, con las notificaciones que no llegan bien, pierdes tu copia de seguridad, no la puedes respaldar. En cambio, con Jailbreak hackeas lo que sea, Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, hay cosas que hacen tu teléfono más rápido. O sea, Sí. pero puedo cambiarte. Pero en Android hay un programa que yo uso de descargar cosas de Instagram, por ejemplo. Eso tú no lo puedes descargar en iOS, si no es con el jailbreak. Hay aplicaciones en el App Store que también lo hacen, pero cada cierto tiempo las van quitando porque no les gusta a Apple que lo hago. Por ejemplo, modificar cosas tan simples como la hora y la fecha en la pantalla de bloqueo. Es la misma pantalla de bloqueo desde iOS 1. Desde iOS 1 el mismo lock screen. Entonces, otro que también echo de menos es ver el porcentaje de batería, pero siempre visible allí en la barra de estado. Ajá, o cuando desbloqueas el dispositivo. Ver el número. El número. O cuando desbloqueas el dispositivo, no tenés que estar deslizando hacia arriba, sino que simplemente lo miras y ¡pum! Entra de una. Y eso en Android, por ejemplo. ¿Todavía eso no está en iPhone? Todavía eso no está en iPhone. Y los iconos que aparecen en la pantalla de bloqueo de la cámara y de la linterna ni siquiera se pueden modificar en la pantalla de bloqueo. Entonces, es ahí donde podría darte un listado, podría hablar muchas cosas, decirte que valen realmente la pena. Bueno, en Android aquí, cuando se desbloquea, yo tengo que tocar la pantalla, pero lo hago en donde yo quiera. No tengo que hacerlo desde aquí abajo. Ahí está. Mira mi tema en Android. Y eso también lo instalas con un clic, ¿cierto? Con un toca un botón y se aplica a todos los iconos compatibles. Y mira, y venden muchos sicarios. No, en iOS no. Mira aquí abajo que dice temas, aquí mismo. Y aquí están todos. Espérate. Mira todo aquí. Todos esos son temas. Y hay algunos que son muy sicarios, pero cuestan $2. Y yo digo, algunos que son muy duros. Claro, mira, entonces, esto de los temas, como te digo, se pueden tener sin jailbreak, pero es sumamente incómodo tener que estarlos colocando. Pero la gente, por tener algo que se parezca al jailbreak, han recurrido a aquello, pero hay otras funciones que extraño. O sea, si quiero, por ejemplo, algo tan simple como sigo esclavizado a tener 4 iconos en el dock. Quiero tener 5 o más. Por ejemplo, en el iPhone tú puedes colocar, no sé, pues está acá el multitareas y yo puedo colocar el multitareas del iPad, tener más ventanas visibles. Bueno, en Android ya me puedo tener 5 ahí abajo también. Pero llega a 5. Este está con 4 desde el primer iPhone. O sea, desde que era iPhone OS 1, o sea, pues 15 años con la misma pantalla de bloqueo, 15 años con las 4 aplicaciones en el dock. Entonces, si a Tim Cook, claro, dicen que Tim Cook fue el que se atrevió a tirar el iPhone 6 con 6 Plus más grande. Sí. Entonces, pero si la pantalla se agrandó y dejaste del mismo tamaño los iconos, ponle otro icono más a que espacio hay. Entonces, se extraña en verdad poder tener cosas por el estilo que al final hacen tu equipo único. Eso también lo que me gusta del jailbreak, que ningún dispositivo es igual a otro. En cambio, un iPhone sin jailbreak son todos iguales entre sí y uno quiere sacarle más al jugo. Así que un tiempo también me estuvo inquietando esto del Samsung. ¿Te acuerdas que también hablábamos de tener que estar probando otro sistema operativo porque llevo 10 años con iOS? Entonces uno también quiere probar otra cosa. Android es muy distinto de los años anteriores. Y bueno, ahora cambié de teléfono, pero me fui por un iPhone por el tema del canal. Porque dije, el canal está creciendo y tengo que tener ahí. Víctor me dice que no. Vamos a ver, si no llega a salir jailbreak, también me tengo que poner a preguntarme a mí mismo, ¿vale la pena seguir compartiendo contenido del jailbreak o hay que ampliarlo? La cosa se mueve. Dijo Steve Jobs, nuestro ídolo, dijo, tú tienes que ir viendo a dónde que se va a mover la cosa. ¿Por qué tú crees que estoy haciendo muchos videos de finanzas? Es porque lamentablemente la cosa se está moviendo hacia ese lado. Y tú tienes que ir hacia donde la cosa se mueve. Creo yo. Ojo. Estoy de acuerdo. Ya has acertado al menos en ese sentido. Y no te lo digo por lo que somos tú y yo. Sino porque lo dije de hace mucho. Le diste en el clavo. Está muriendo jailbreak y mira. Uno cuando está bien, uno no quiere que las cosas cambien. ¿Tú sabes lo lindo que era viajar a San Francisco? Sí, y reunirte con ese grupo de jóvenes así. Tengo proyectos y eso que yo no era lo grande que yo era ahora, que yo soy ahora. Bueno, ustedes saben el número, pero yo era más tranquilito, que ahí veía, y uy, qué lindo el jailbreak. No, era muy bonito. Sí, me acuerdo. Todo eso.
Me acuerdo ahí con Sauri pidiéndole que mandara un saludo a todos los marcianos. Mis primeros viajes como youtuber no fueron con empresa ni nada, fue con el jailbreak. Real. Ajá. Fue con el jailbreak. Y después de la conferencia iban a alguna casa a comer algo y ahí andaba metido también, si me acuerdo. Sí, brother. Ahí fue que yo vi mi primer... Poder estar compartiendo con ellos. Esa es la era, yo le llamo la era dorada. Eran buenos años ahí. Mi primer... Ahora pues se ha encargado de hacerlo cada vez peor. Sí. De arruinarnos más, como te decía hace un rato. El tema es que si llegan a hacer el jailbreak en iOS 15, mi pregunta va a ser, ¿qué van a hacer para iOS 16? O sea, si está difícil en iOS 15, imagínate a futuro en iOS 16. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Episodio número 100. Imagínate, 100 semanas seguidas haciendo este espacio de conversación, 10 años trabajando juntos y ya casi con los 100,000 suscriptores. Así que gracias. ¿Cuántos suscriptores tenemos? ¿Cuántos suscriptores tenemos en este canal? El día en el cual se está grabando este video van 99,400. ¡Wow! Son 600 2 años. Suscriptores. Ha sido lo que yo llamo mi aventura de pandemia. Y en las madrugadas estoy grabando mientras los niños están durmiendo los niños. Entonces, 2020 y 2021 ha sido el periodo más fuerte y aquí estamos. Así que gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Juan, por la invitación, de verdad. Tú sabes que te quiero mucho. Tú eres una de las personas que yo más voy a llorar cuando te mueras. No, Víctor, yo también te quiero mucho. Así que te agradezco la oportunidad con toda tu agenda. Yo sé lo ocupado que está ahí estos minutos que también me dedican. Siempre hay tiempo para ti, siempre hay tiempo para ti. Nos vamos despidiendo entonces. Sería don Víctor Díaz desde Chicago y el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao.